Amados estudiantes de la Escuela del Alfarero, os saludo desde nuestro hogar en Mérida. Reciban cariñosos saludos de Patti, así también los míos. En esta mañana de domingo, creyendo que estáis empezando a las 10, vamos a ver una primera sesión que enfatiza algunos aspectos de la enseñanza que vimos el domingo pasado sobre alabanza y adoración. En esta oportunidad vamos a ver algunos requisitos para poder presentarse delante del Señor en alabanza y adoración. Desde ya diciendo que la alabanza es un fruto de labios que confiesan el nombre, el carácter, las virtudes del Señor. Y que la adoración es una expresión más íntima de la alabanza, cuando ya simplemente Dios comienza a manifestarse en nuestra intimidad y a veces simplemente nos faltan las palabras. Hay quebrantamiento y simplemente nuestro espíritu comienza a volar hacia la presencia de Dios. Sentimos y experimentamos su espíritu. Comenzamos a orar en lenguajes desconocidos, porque ya nuestra alabanza o oración no viene de acá, en nuestro idioma vernáculo, que en este caso es el español, sino que viene de acá, porque la expresión de nuestro corazón, del espíritu, también necesita ser liberada. Por lo tanto, la expresión del espíritu es a través de una lengua que nuestra mente no entiende. Por eso que se llaman lenguas desconocidas. Pero también la adoración también significa honrar al Señor con nuestros bienes, honrar al Señor con nuestro servicio, honrar al Señor en aquellas cosas que nos muestra cada día en un sentido doméstico. Por lo tanto, hay una gran variedad de expresiones de adoración. Pero hoy vamos a ver los requisitos, según la guía que tenéis en vuestras manos seguramente, la guía práctica escrita. Estos requisitos incluyen varios aspectos. En primer lugar, el hecho de que seamos hijos de Dios. Un hijo de Dios o un cristiano no se convierte en cristiano por el hecho de ir a una iglesia, por el hecho de seguir tradiciones, por el hecho de hacer buenas obras, por el hecho de que nuestros padres o nuestros abuelos han sido cristianos. Dios no tiene nietos ni bisnietos. Dios tiene solamente hijos. Por lo tanto, una persona se convierte en cristiana cuando el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, viene a morar con nuestro espíritu y se hacen uno solo. En este sentido, la cita que tenéis ahí en el punto 1, en Juan 1, 2 y 13, el recibir a Cristo es dar la bienvenida a Cristo como quien se lo merece, en una actitud de adoración, rindiendo un homenaje, reconociendo su majestad, su valor, su dignidad. Por lo tanto, en ese acto de adoración nosotros damos la bienvenida a Cristo, abrimos la puerta de nuestro corazón, pero en el fondo es una rendición de nuestra voluntad para comprometernos a una vida totalmente diferente, porque la vida santa, la vida sobrenatural de Cristo viene a nuestro corazón y comenzará a operar desde nuestro espíritu hacia el alma, hacia el cuerpo, hacia nuestro ser integral. Entonces, cuando esto ocurre, somos hechos hijos de Dios, pero es una potestad que tenemos. Una potestad. Esto significa que Dios nos devuelve la autoridad que Él le dio al primer Adán.
cuando estaba en comunión con Él, ni más ni menos. Dios nos está transformando en administradores de su creación para reinar y gobernar con Él. Por lo tanto, la vida cristiana no termina aquí, en esta tierra, en este paso o peregrinación terrenal, sino que va más allá de la muerte, porque Jesucristo ya venció la muerte. Él nos está preparando en esta tierra para gobernar con Él, para juzgar. Por lo tanto, necesitamos en esta tierra levantar nuestro nivel de justicia, siendo íntegros, siendo justos, siendo santos, para poder dar testimonio fiel de lo que es Jesucristo como sumo sacerdote, como nuestro hermano mayor. ¿Vale? Muy bien. Entonces, somos hijos de Dios al ser engendrados por el Espíritu Santo. Pero Jesucristo llega a nuestra vida y Él empieza a santificarnos mediante nuestra voluntad dispuesta para transformarnos, porque su vida comienza a ejercer influencia en nuestro corazón, en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo. Por lo tanto, por el hecho de ser llamados hijos de Dios, es más que un término legal, porque somos justificados por Cristo y Dios mira las obras de Cristo y nos mira a nosotros justificados gracias a Cristo. Eso es la parte legal, está bien. Pero la disposición nuestra para experimentar un nivel de justicia en lo que es la vivencia del reino de Dios va a significar una consagración de parte nuestra, un ejercicio de la voluntad de Dios a través de nosotros, la manifestación de la vida de Cristo en el poder del Espíritu Santo para que Él realice sus obras a través de nosotros. Es un cambio radical. No es religión, no es tomárselo a medias, porque si somos administradores, Dios es soberano y nos pedirá cuentas al final de los tiempos, a cada uno. Entonces, hermano, hermana, hay que tomarse en serio esto, porque estamos tratando con el Rey de Reyes. Ahora, la palabra dice que Jesús fue el autor de nuestra salvación, no hay otro. Y que Él es el que nos santifica y Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Claro, Él es nuestro hermano mayor. Hemos sido incorporados a la familia de Dios y nosotros tomamos nombre de nuestro Padre, porque la paternidad determina quiénes somos y qué propósito traemos a esta tierra. Recuérdalo. Por eso tomamos nombre del Dios Padre, para ser incorporados a la familia suya. Entonces es importantísimo el primer requisito, ser hijos de Dios, ser parte de su familia y por lo tanto ser ciudadanos del reino de Dios y miembros de su iglesia, miembros de su cuerpo. En segundo lugar, ser sacerdotes ordenados por Dios y para Dios. Veíamos el domingo pasado que un sacerdote tiene que ver con aquel que se acerca a la presencia de Dios, aquel que es escogido, aquel que, siendo llamado por Dios, persevera en buscarle y conquista su confianza. Y a través de distintas pruebas y del trato divino, manifiesta compromiso y fidelidad para estar junto a Él. Y se transforma en una persona que vive junto a Él, como los discípulos. Entonces, los que cambian la historia no son los creyentes, son los discípulos, aquellos que constituyen a los verdaderos adoradores que en espíritu y en verdad le adoran. ¿A quién? Al Padre. En el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Aquí las tres personas de la Trinidad están involucradas. Por nosotros mismos no podemos hacerlo. ¿Cómo llegamos a ser sacerdotes? Porque Él nos eligió
Y Él nos ha puesto, es decir, Él nos ha ordenado. Esto significa que aquí hay implícito un llamado de Dios, un propósito santo de Dios para apartar y consagrar a un pueblo entero para la consecución de sus propósitos. Entonces eso significa ordenar. Hay implícito ahí un apartar de las vanidades del mundo y consagrar a través de una proyección que implica un llamado hacia una meta que Dios nos plantea. Una peregrinación que está supeditada a una meta, la meta del supremo llamamiento. Por eso que Pablo habla de correr de tal manera que lleguemos primero y obtengamos la corona. Eso significa poner todo nuestro corazón y amar al Señor con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. ¿De acuerdo? Entonces somos linaje escogido para Él, porque Él nos escogió. Somos real sacerdocio, porque estamos destinados a reinar y a gobernar y a juzgar, para ser cabeza y no cola. Y somos nación santa, apartada. Y es una nación esparcida por distintas generaciones, distintas culturas, distintos tiempos, pero somos una nación y estamos identificados en la salvación de nuestro Señor Jesucristo, en la guía y presencia diaria del Espíritu Santo que fue enviado una vez que Él subió y fue glorificado por el Padre, y también buscando y disfrutando de la presencia del mismo Padre. ¿Ya? El tercer requisito es ser perfectos. Esto no significa tratar de hacer lo mejor posible. Esto no significa tratar de hacer buenas obras por nuestra propia cuenta, viviendo en autosuficiencia. No. Esto significa que ser perfecto, según lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, significa íntegro. La palabra perfecto habla de integridad, habla de rectitud. Por eso se reitera la palabra, especialmente aquí en 1 Tesalonicenses 5:23, todo vuestro ser, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto habla entonces de una integración, de una coordinación, de una armonización del corazón con el alma y el cuerpo. No pueden estar divorciados. El espíritu del alma del cuerpo, el cuerpo del espíritu. Imposible. Dios los ha hecho de tal manera para que vivan integrados, armonizados. Cuando esto ocurre, nosotros somos íntegros. Por lo tanto, cuando esto no ocurre es porque hemos caído en hipocresía, en un juego muy peligroso que significa decir algo que yo no siento, decir algo que yo no creo y aparentar cierta imagen que no constituye mi verdadera identidad y mi verdadera intención. Entonces, la integridad es una cualidad del carácter de Cristo, que nos permite armonizar todo nuestro ser. Y desde ya, la palabra dice en Salmos 33:1, en los íntegros es hermosa la alabanza. ¿Por qué? Porque una persona que es íntegra derrama completamente su ser delante de Dios. Como veíamos el domingo pasado, no es solamente una expresión espontánea, sincera o apasionada a través de su propia lengua o de lenguas desconocidas. Puede ser también en risa, puede ser en llanto, puede ser en gritos, pero también su cuerpo se suma, puede ser alzando los brazos, puede ser riéndose, puede ser danzando, puede ser saltando. Es una persona cual niño que Jesucristo puso como ejemplo para entrar en su comunión y ser parte del reino de los cielos. Perfección.
integridad, rectitud. Un cuarto requisito es ser purificados. Aquí hay varios aspectos, pero la palabra dice, tomando varios versículos como los que tenéis aquí, hemos sido lavados en el lavamiento del agua por la palabra, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahora, seguramente os acordáis que el domingo pasado, en la predicación de la mañana, yo hablé del tabernáculo, y si pudiéramos aquí representar el tabernáculo, vamos a suponer que este es el lugar santísimo y todo el resto hacia allá es el lugar santo. Entonces, los sacerdotes entraban por aquí al lugar santo y ellos se encontraban aquí, ¿no es cierto? Todo lo que era la mesa del pan de la proposición, el altar del incienso y acá lo que era el candelabro de 7 brazos. Aquí estaba la división del velo que se rasgó cuando Cristo murió. Y al entrar acá, el sumo sacerdote una vez al año encontraba el arca del pacto, donde estaban contenidas las tablas de la ley y la vara de Aarón que reverdeció. La tapa del arca se llamaba asiento de misericordia y Dios dijo a Moisés que desde el asiento de misericordia él hablaba a los que entraban. Y esa tapa tenía también 2 ángeles que estaban con sus alas desplegadas. Entonces, es importante tener en cuenta a través de esta figura cómo nosotros podemos representar el lugar santo donde estaban todos los sacerdotes, como lo que es la alabanza, acción de gracias, pero allí, al lugar santísimo, el sumo sacerdote entraba una sola vez. Pero ahora, gracias a Cristo, que por su sacrificio rompió el velo de arriba abajo, todos podemos tener entrada a su presencia. Entonces, antes de eso, ¿os acordáis de la entrada que constituía el lugar santísimo? El lugar santo, pero también la entrada al patio, al recinto. Vamos a suponer que aquí estaba el papel, es el tabernáculo mismo, pero todo el mapa que tengo en la mano representa el rectángulo de terreno donde estaba el tabernáculo, pero toda esta parte estaba cercada. En esta parte estaba a un lado, acá, la entrada. La entrada estaba al oriente, y al oriente, al este, que es indudablemente, está bien, el oriente, acampaba la tribu de Judá, que significa alabanza. Y por ahí entraban los sacerdotes. Al entrar los sacerdotes, lo primero que había era un altar para los sacrificios y luego venía el lavacro, donde ellos se sumergían y se lavaban sus cuerpos. Esto representa no solo el bautismo, sino también, de acuerdo a lo que estamos viendo acá, una purificación constante. Por lo tanto, no solo incluye el bautismo, sino una purificación constante a través del agua. Entonces, cuando vemos en Ezequiel 47 sobre el río de Dios que fluye desde el trono, el profeta cuenta, y esto es bueno que lo leáis, en Ezequiel 47, el profeta cuenta de que un varón, seguramente un ángel, o el ángel de Jehová, Jesucristo, lo hace entrar al agua y las aguas le llegan hasta los tobillos, más allá las aguas le llegan hasta las pantorrillas o más allá hasta la cintura y luego ya simplemente solo se puede pasar a nado. Esa es la vida en el Espíritu. Eso es lo que se llama la purificación por el agua.
En el espíritu, en la vida en el espíritu, nosotros comenzamos con el agua hasta los tobillos. No nos aventuramos a más. Luego, a la medida que el Señor nos va trayendo con cuerdas de amor, ya nos metimos un poquito más adentro, pero más cerca del altar, donde hay mayor altitud de aguas. Y ya el agua nos llega más arriba, hasta que llega un momento que nos aventuramos y simplemente solo hay que nadar. Pero cuando podemos nadar, podemos sumergirnos y acceder a los grandes tesoros que Dios tiene guardados para nosotros. Pero todo comienza en forma incipiente a través de una adoración progresiva desde lo más fundamental y lo más básico, con el agüita hasta los tobillos. ¿Ya? Donde no nos atrevemos a levantar las manos, no nos atrevemos a cantar, no nos atrevemos a danzar, no nos atrevemos a mover el cuerpo. Nos cuesta entregar, nos cuesta honrar a Dios con nuestras expresiones, con nuestros bienes, porque significa dar. Y dar es morir. Aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará, dice el Señor. Esto es adoración. El bautismo es un funeral de una persona que muere a lo antiguo para renacer a lo nuevo. La adoración es igual. Cuando tú te metes a las aguas, estás muriendo, estás crucificando tu carne. Estás crucificándote en la cruz de Cristo para decir, yo ya no vivo. El Señor Jesús vive a través de mí, y eso habla de una vida de intimidad con Dios y de adoración. Entonces, el ser purificados, en primer lugar, implica una conciencia limpia. Hablamos clases anteriores de que en el espíritu humano hay una parte que se llama conciencia, que es una capacidad de distinguir entre el bien y el mal en base al referente de la ley de Dios que Él escribe en la tabla del corazón de cada ser humano, esté donde esté. Por lo tanto, las cosas invisibles de Él, dice Romanos 1, se hacen claramente visibles a través de esa ley que está escrita, pero también a través de las cosas hechas. Entonces hay personas a las cuales nunca se les ha predicado, pero ellos han visto la manifestación de la gloria de Dios en las cosas hechas, pero también por los principios de Dios escritos en la tabla de sus corazones. ¿Ya? Entonces, es importante que a través de esto podamos tener una conciencia limpia y que podamos vivir en el temor de Dios. La conciencia garantiza una vida en el temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? Es el principio de la sabiduría. ¿Pero en qué consiste? En aborrecer el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado quebranta el corazón de Dios y Dios nos llama a complacerlo. Por eso que la palabra dice de Jesús, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Entonces, una conciencia limpia es muy importante. También es importante las manos limpias. Y esto tiene que ver con el quehacer, con nuestra conducta, con nuestro comportamiento, especialmente en relación a los demás seres humanos. El profeta Isaías dice en Isaías 1, y esto es una cita bíblica que conviene que tú leas, que nuestras manos están llenas de sangre. Por lo tanto, necesitamos ir a restituir al agraviado. Es que no se trata de que nosotros juzguemos si hemos ofendido o no hemos ofendido. El Espíritu Santo es el que juzga. Y más te vale que lo sepas aquí, en esta tierra, antes que lo sepas cuando ya es demasiado tarde. Por eso la palabra dice, llenas están de sangre vuestras manos. Por lo tanto, id y restituid al agraviado. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y venid y estemos a cuenta. Entonces, ¿ya? Es importante. Las manos. Por eso que Pablo dice, quiero que los hombres, y aquí se refiere a mujeres y varones, levanten manos limpias, sin ira ni contienda. ¿Ya? Manos limpias, importantísimo. También un corazón puro. ¿Qué es un corazón puro? Es
tener un motivo correcto. Por eso que Dios mira el corazón. Dios procuró un rey conforme a su corazón, después de la experiencia que tuvo con Saúl. ¿Y qué significa eso? En primer lugar, significa que hay dos motivos que podemos tener indistintamente en el corazón. Uno es buscar la gloria de Dios y la otra es buscar la gloria del hombre. Cuando Dios mira el corazón, entonces Él está mirando nuestros motivos para actuar. Entonces, en este sentido, se aplica en la palabra que yo os pedí que leyerais en Génesis 4 sobre Caín y Abel. ¿Por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Porque su motivo era incorrecto. ¿Por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel? Porque su motivo era correcto. ¿Cuál era el motivo de Abel? Glorificar a Dios. Y a través de glorificar a Dios, ¿qué fue lo que hizo? Él dio lo mejor, lo más gordo, el primogénito de sus ovejas. Esa fue su motivación. Pero ¿cuál fue la motivación de Caín? Curiosamente, Caín significa adquisición y Abel significa exhalación. Exhalar el espíritu, morir en el acto de ofrenda, honrando a Jehová con sus bienes, con lo mejor de sus bienes. En Caín, él no dio lo mejor de sus bienes. Entonces, tuvo un motivo incorrecto, posiblemente fue por temor, fue para tener temor de que fuera criticado por su hermano, a lo mejor se estaba comparando con él. Después de todo, él era el primogénito. Se suponía que su ofrenda iba a ser más importante que la de Abel, su hermano menor. Pero en su corazón, él no tuvo la motivación correcta. Entonces, ¿cuántos cristianos sirven al Señor con motivos incorrectos, con motivos humanos? Puede ser en la religiosidad, en la tradición de una iglesia, para destacar, para realizarse, para tener estatus. Pero Dios eso no lo acepta. Ni siquiera cuando damos demasiado dinero para lucirnos como los fariseos, siendo que aquella viuda dio 2 blancas, pero dio todo lo que tenía. Ella dio más que las grandes cantidades de los fariseos. Es que Dios no mira lo que mira el hombre. Un corazón puro. Y finalmente, un espíritu humilde. Y la humildad es una disposición del alma para mostrarnos tal como somos. No tenemos ningún temor en que la gente nos conozca en nuestros errores y en nuestras virtudes, porque Dios es el juez. El humilde no tiene temor al que dirán. Es transparente. Por la palabra dice, Dios es luz. Y si andamos en luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, esta acción de la humildad es algo que se obtiene a través de un trato divino, de doma. Somos como caballos salvajes, tercos, orgullosos, que no queremos entender la voluntad de Dios, nos cerramos en banda. Entonces, ¿qué pasa? Nos golpeamos contra el aguijón, como se golpeaba Saulo de Tarso, hasta que finalmente somos capturados por el Señor, llevados a un corral, domesticados a través de un largo proceso, en la medida de nuestra voluntad dispuesta, para luego transformarnos en personas dóciles, rendidas. ¿A qué? Al señorío de Cristo. No puede haber humildad si no ha habido una revelación del señorío de Cristo. Y eso fue lo que conoció Saulo de Tarso para convertirse en Pablo. Y Pablo significa pequeño. Por eso que él dice, soy el más pequeño de todos los apóstoles. Soy el más Pablo de todos los apóstoles, porque a la medida que él conocía más y más al Señor, el Señor se engrandecía en su vida y él menguaba. Esto es lo que pasa con los verdaderos adoradores. Por lo tanto, amados,
corona del Señor. Os bendigo. Yo os exhorto a continuar hasta el final. Recordad que terminamos este módulo del curso del alfarero, de la Escuela del Alfarero, el 14-15 de julio. En ese fin de semana no habrá sesión, pero habrá graduación. Por lo tanto, esfuérzate. En los domingos siguientes, a través de estas sesiones por vídeo, para que puedas conocer más a Dios, convertirte en un verdadero adorador y ser libre para no pecar, libre para obedecer su voluntad, libre para estar en el centro de sus propósitos. Amado Padre, bendecimos la vida de estos amados estudiantes de la Escuela del Alfarero. Los bendecimos. Te pido, Padre, que tu vida se esté formando en ellos cada día. Háblales a través de tu palabra. Y, oh Señor, a través de ellos, bendice sus casas, sus familias y la iglesia, la amada iglesia Torrefuerte. En el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Señor. Amén. El Señor os guarde. Dios bendiga.